Muy buen día, bendiciones a todos. Saludos, que tengan un día espectacular y que nuestro Padre nos guíe el día de hoy para hacer su voluntad en todo. Y hoy vamos a hablar de un hecho espectacular que los creyentes experimentamos y que a veces no somos tan conscientes de ello. Si fuéramos conscientes de ello, realmente retrocederíamos apresuradamente antes de intentar siquiera cometer algún pecado. Vámonos a Hechos 9, 3 y 5. Dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, el nombre anterior del apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, eh, quien era un fariseo que perseguía y asesinaba cristianos, que era un defensor de la ley judía, un defensor de la religión judía, y que él pensaba que estaba haciendo el bien a su cultura y a su religión y a su Dios, asesinando y persiguiendo cristianos. Hasta que llega el momento en el que en el camino a Damasco, en persecución de cristianos, nuestro Señor Jesucristo se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, el apóstol Pablo tiene una transformación completa y es una de las evidencias más grandes de que nuestro Señor Jesucristo eh, transforma a cualquier persona, aún a un asesino despiadado y perseguidor de cristianos, en un apóstol, en alguien que recibe al Espíritu Santo en su corazón y comienza una transformación espectacular. Pero lo que quiero hablar hoy es esta frase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice el apóstol, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a los creyentes. ¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Vámonos a Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues? Porque Él vive en ti y Él vive en mí. Y cuando el mundo nos ataca, lo ataca a Él. Cuando el mundo nos persigue, lo persiguen a Él. Cuando el mundo nos ofende, nos ataca por nuestra fe, lo están persiguiendo, lo están atacando, lo están ofendiendo a Él. Esa es una de las grandes maravillas del ser hijos de Dios, que Cristo vive en nosotros, literalmente, en nosotros, en tu cuerpo, en ti y en mí. Dice Juan 14:20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo. En ese día, en el día en el que seamos glorificados, podremos entender esta gran verdad de que nuestro Señor Jesucristo está en el Padre, que nosotros estamos en Cristo, pero al mismo tiempo que Cristo está en nosotros. Y esa es la razón por la cual un creyente
le cuesta tanto trabajo, le es prácticamente imposible caer en la costumbre del pecado de nuevo. Es por lo cual de alguna manera rechazamos la maldad y el pecado del mundo. Porque está Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Habita en nosotros. Dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros y está trabajando en nosotros y nos está santificando y en este proceso de renovación y transformación constante y que nos hace acercarnos a Dios en oración, que nos hace desear conocerlo a través de sus escrituras, que nos hace buscarlo en cada momento, alabarlo, exaltarlo, darle la gloria por todo lo que hace en nuestras vidas. Al estar el Espíritu Santo en nosotros y al ser el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo uno, Cristo está en nosotros. Cristo vive en nosotros. Dice Juan 14:23, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El Padre y nuestro Señor Jesucristo harán un hogar en nosotros. El templo que fue destruido en el año 70 por el ejército romano que invadió Jerusalén, ese templo que tenía un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, a través del cual nadie podía acceder a través de ese velo que no tuviera las credenciales adecuadas para poder hacerlo, que no hubiera hecho todo un ritual de purificación para poder entrar a ese lugar santísimo donde estaba la presencia misma de Dios. Ese velo, en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y tomó nuestra maldad y nuestro pecado y nuestra culpa por nosotros en la cruz, ese velo fue roto. El templo fue destruido. En ese instante, el templo de Dios dejó de ser el templo de Dios. El templo, la construcción, el edificio, ya no es donde habita Dios. A partir de ese instante, Dios habita en ti y en mí, en sus hijos, en los elegidos, en los que han hemos entregado nuestra vida por completo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, el que entregó su vida por nosotros, el que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros por siempre y para siempre, y frente a quien estaremos en la presencia, glorificados en su presencia eternamente, alabándolo, exaltándolo, venerándolo, honrándolo, por los siglos de los siglos. El Dios creador del universo, el que sustenta el mundo entero en la palma de su mano, habita, hace su morada en ti y en mí y en cada uno de sus hijos. Qué gloriosa situación. No podemos más que darle gloria a Dios y gracias a Dios y estar completamente maravillados por esto. Y es por esa razón que simplemente buscamos el camino correcto, buscamos los caminos de justicia, buscamos hacer la voluntad de Dios, porque el mismo Dios que creó al mundo y que dio su vida por nosotros, está en nosotros. Padre, no podemos agradecer jamás, de ninguna manera, el que hayas decidido habitar en nosotros, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú has hecho morada en nosotros, porque tú estás en nosotros, Padre, porque Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, Cristo vive en nosotros, Señor.
Gracias, Señor, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para que esto fuera así. Y lo único que podemos hacer es buscarte, es hacer tus obras, las obras de justicia, es buscar tu rostro, Señor, cada mañana en oración. Es conocerte a través de las Escrituras, alabarte y exaltarte con cantos, con nuestra vida, con nuestro accionar, Señor. Gracias, eternamente gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos tocado nuestro corazón para acercarnos a ti en arrepentimiento y fe para salvación. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Somos tuyos. Nos entregamos a ti por completo. Que se haga tu voluntad siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos hoy. Amén. Que tengan un bendecido día.